Bueno, ahora sigue algo muy importante y es la palabra de Dios. Y para eso quiero invitar a nuestra coordinadora de danzas, Marcela, que nos tiene una reflexión para hoy de parte de Dios. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Es un gran privilegio para mí tener la oportunidad de compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios, pero antes me gustaría hacer un pequeño cambio. Les quiero pedir a los grupos de danza que nos acerquemos un poco más para que las personas que están de pie atrás puedan entrar y sentarse en la parte de atrás, para que no se queden más ahí de pie. Bueno, quiero darles la bienvenida nuevamente a todos los grupos de danza, a todos los líderes que están. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de venir a alabar al Señor en unidad. ¿Me están escuchando bien todos? Y si quieren pueden entrar. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, bueno. Antes de empezar quiero decirles que me encantaría poder conocerlos a todos muy bien. Pero no, llevo aquí apenas un año larguito y no me he podido acostumbrar a muchas cosas todavía. Vengo de Villavicencio, de un lugar cerca de ahí, de Acacias Meta, pero Dios nos ha traído a este lugar con un propósito y yo le agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de estar acá. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar la palabra. Señor, en esta noche te queremos dar gracias primeramente porque tu presencia, Señor, es la que nos ha reunido en este lugar. Te doy gracias, Señor, por cada persona que ha decidido venir, por cada persona que ha decidido servirte, Señor, en un ministerio de danza. Gracias te doy por todos los líderes, Señor, por todos los equipos que hay. Yo te ruego que la palabra sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, Señor, que sea tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y a meditar en ella y a hacer conforme a lo que está escrito, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno, le invito para que se imagine conmigo la siguiente historia y de pronto nos vamos a identificar un poquito con esta historia. Es una niña que tiene una pasión. Y la pasión es la danza. ¿Cuántos nos apasiona la danza en este lugar? A ver, yo creo que desde muy pequeñas o muy pequeños nos ha gustado siempre la danza y siempre hemos tenido el sueño de danzar, de pertenecer a una academia, de aprender. Y la niña de la historia que les voy a contar tenía ese sueño, quería ser bailarina desde pequeña, se metió a una academia y empezó a practicar danza y a medida que pasaban los años también hacía presentaciones, hacía especiales, pero su papá nunca la podía acompañar, ¿sí? Siempre había una excusa para no asistir, nunca podía estar, siempre estaba ocupado haciendo su trabajo y haciendo todo, entonces nunca podía estar. Bueno, finalmente ella creció, ¿sí? Y se le ha dado una oportunidad única, tiene una oportunidad de hacer una danza para poder ganarse una beca y poder vivir danzando, poder hacer su sueño realidad. Este especial, bueno, ella empieza a prepararse mucho para esto, pero hay algo muy importante adicional a la beca y ella quiere enorgullecer a su papá. Ella quiere demostrarle que la danza es más que un hobby, que es más que un pasatiempo. Ella quiere demostrarle que es buena en eso y es muy importante que esté su papá ese día, entonces habla con él y todo. Y finalmente él se compromete a estar. Entonces, bueno, ella se pone muy contenta, empieza a practicar danza, se levanta más temprano, tiene una dieta más difícil,
Bueno, se llegó el día esperado. Las 7 de la noche. Ya todo estaba listo para salir. Ella sale al escenario, ve entre el público tratando de buscar a su papá, pero no lo ve, no lo encuentra. Igual la música empieza a sonar y ella tiene que empezar a bailar, tiene que empezar a moverse. Y ella danza y de vez en cuando pues mira, pero no lo encuentra, no lo ve. Finalmente la canción se termina, todo sale muy bien, la gente empieza a aplaudir, ella está pues emocionada también porque todo le salió perfecto, el peinado no se le desbarató, el maquillaje siguió ahí, el vestido siguió ahí, no se le cayó nada, estuvo muy bien. Cuando uno siente que le fue muy bien, no cuando le dicen que uno le fue bien, pero uno sabe que más o menos, no, se sentía bien. Pero hubo un pequeño detalle, su papá finalmente nunca llegó, ¿sí? En las películas finalmente sí llega y pues es todo bien, él entiende, ¿no? Y se gana la beca, lo que sea, pero en este caso su papá nunca llegó. Y puede que a nosotras nos pase de pronto en algún momento algo similar. Cuando nosotros preparamos nuestras danzas con todo el amor, con todo el empeño, nos preocupamos de que todos los detalles salgan perfectos para Dios, pero resulta que Dios no vino. Y Dios no vino porque se quedó en un trancón, o porque le cogió la tarde, o porque se le olvidó. No, porque hay una adoración que Dios sí recibe y hay una adoración que Dios no recibe. Entonces, la reflexión que quiero que hagamos en esta noche la he titulado La adoración que Dios recibe. Dios no recibe cualquier tipo de adoración, ¿sí? Tiene unos requisitos, entonces vamos a ver algunos de ellos. Para ser más exactos, vamos a ver 3. Y si trajo su Biblia, le invito para que leamos, o si no, acá lo tengo listo. Vamos a leer el primer versículo que está en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, los voy a leer. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Yo creo que ya hemos leído este versículo muchas veces porque cuando uno está en la adoración, a uno le enseñan esta parte de la Biblia y me gustaría recordar el contexto que hay ahí. Esto es una conversación entre Jesús y una mujer samaritana. Hay muchas cosas que me llaman la atención de esta historia. Una, que Jesús estaba hablando con una mujer en medio de una sociedad machista. 2, que estaba hablando con una samaritana cuando él era judío. Y los judíos y los samaritanos no se querían porque los judíos eran una raza pura y los samaritanos estaban mezclados, era una raza híbrida, entonces no los querían. Pero Jesús está hablando con una mujer y aparte de todo, esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía no era su esposo, ¿sí? Era una mujer que no era como muy destacable por su moral, no. Pero Jesús se va a hablar con ella. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que cuando esta mujer se da cuenta que está hablando con una persona que tiene cierta autoridad espiritual, porque ella piensa que Jesús es un profeta, entonces la discusión que ella le plantea es: nosotros adoramos aquí, en este monte, en el monte Gerizim, pero ustedes dicen que se tiene que adorar es en Jerusalén. Le plantea una discusión de adoración. Entonces Jesús le contesta: no es ni allá ni acá, porque el lugar no importa, es cómo estamos adorando al Señor. Y aquí claramente dice en espíritu y en verdad. Entonces el primer requisito que tenemos que cumplir para que Dios reciba nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras danzas, es que debe ser en espíritu y en verdad. Y vamos a recordar estas cosas porque, como les digo, yo sé que ustedes ya lo han escuchado, pero quisiera que lo recordáramos. En espíritu, tenemos que recordar que Dios es espíritu, por lo tanto hay que adorarlo en la dimensión espiritual. Dios es espíritu, esto significa que Él no está limitado por un lugar. Si Dios está aquí, Dios también está allá afuera. No es solamente en la iglesia, no es solamente en la calle, porque a Dios no se le adora en un lugar,
¿sí? Bueno, nosotros ocupamos un lugar, pues lo adoramos en un lugar, pero no es porque sea ese lugar, es cómo lo estamos adorando en espíritu. Nosotros, los seres humanos, tenemos espíritu y debemos alimentarlo. ¿Cuál es la manera de alimentarlo? Es tener comunión con Dios. Esto en espíritu se refiere a la intimidad con Dios. ¿Qué tanta intimidad estamos teniendo con Dios? ¿Estamos teniendo tiempos de oración antes de venir a danzar? De pronto como grupo, de pronto de manera individual. Estamos buscando la guía de Dios de alguna manera por medio de la oración, por medio de su palabra. Porque si no estamos buscando la guía de Dios es como si el papá no estuviera ahí, como que no está. En el versículo dice que sean guiados por el Espíritu Santo. Ojalá que cada paso, que cada movimiento, que cada canción, que cada letra sea la voluntad de Dios. Y hay canciones a veces que Dios quiere que dancemos ciertas canciones o que cantemos ciertas canciones, pero ¿cómo lo vamos a saber si no buscamos a Dios en oración, si no estamos en comunión con el Espíritu Santo? En segundo lugar, dice también en verdad. ¿Y qué es la verdad? Estamos en una sociedad donde pareciera que no hubiera una verdad absoluta. Estamos en un mundo muy relativo hoy en día. Si para usted esto es bueno, hágalo. Si para usted no es bueno, no lo haga. Eso es lo que nos dice la sociedad hoy. Pero sí hay una verdad absoluta y es Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, Cristo, entendiendo que Cristo es la verdad más objetiva que puede existir, Él debe ser la prioridad de nuestra adoración, ¿sí? Cristo debe ser el centro en nuestra adoración y también en nuestra vida. En nuestra adoración como bueno, Él tiene que ser el primer lugar. A veces cantamos mucho, Señor, ayúdame, pero no te adoro, Señor, ¿sí? Que Dios sea el centro, que Cristo sea el centro. A veces nos preocupamos más por otros detalles, pero Cristo debe ser el centro de nuestra adoración y de nuestra vida también. Porque nosotros decimos, ¿y cuántos lo hemos dicho? La adoración es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. Sí, yo también lo he dicho, pero ¿eso qué significa? ¿O si lo estamos viviendo? Que sea un estilo de vida quiere decir que en mi vida Cristo sea siempre el centro. Si tenemos otro primer lugar en nuestra vida, Cristo no es el centro y Dios no es el segundo. Dios no es el tercero en un corazón, Dios es el primero o no es, porque Dios es el único que debe gobernar. Si Dios está en mi corazón, yo no mando a Dios, Dios es el que me manda a mí y eso quiere decir que Cristo sea el centro en mi vida. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿O qué es lo primero que yo busco hacer? ¿O si estoy disfrutando esos tiempos de intimidad con Dios o están un poquito decaídos en este momento? La adoración, para que Cristo la reciba, para que todo lo que nosotros estamos haciendo, que se ve muy bien y me encanta la diversidad que hay. Los uniformes diferentes, los estilos de danza diferentes, todo eso es muy bonito y es creación de Dios, pero para que Dios reciba la adoración, porque es lo más importante, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. En segundo lugar, quiero leerles en Hebreos 13:15. Sí. Dice el versículo 15, por medio de Jesús. Aquí el escritor de Hebreos entendió que era por medio de Cristo la adoración. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Este sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Bueno, nosotros también entendemos que anteriormente en el Antiguo Testamento se nos mandaba a sacrificar animales. ¿Sí? Sacrificaban vacas, ovejas. Si usted no tenía para la oveja, entonces compraba una paloma y la partía, la sacrificaba. Si, por si acaso, entonces cereales. Bueno, pero la cosa era que usted debía sacrificar algo. Y esos sacrificios tenían un propósito. Uno era el perdón de pecados, por ejemplo. Usted se sentía muy pecador, entonces se compraba la oveja, iba a la sacrificaba, me siento muy pecador, necesito que Dios me perdone, sacrificaban la oveja y listo. Ya uno se sentía mejor. También habían ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias.
Pero cuando Cristo vino y murió, ese sacrificio de Cristo ha reemplazado todo el esquema, el sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, porque no puede haber un sacrificio más grande que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Por eso la salvación es por gracia, porque no hay nada que podamos hacer que pueda superar el hecho de que Cristo vino a la tierra y murió por nosotros. No hay nada que pueda superar eso. Y entonces, bueno, nosotros decimos, sí, la adoración debe ser sacrificial. En los salmos, en varios salmos dice que hay que sacrificar alabanza. Bueno, eso en sí, ¿qué significa? ¿Cómo estamos entendiendo lo del sacrificio? En el mismo capítulo de Hebreos, en el capítulo 13 más adelante, habla de que tenemos que asemejarnos a Cristo también en el sacrificio que Él hizo por nosotros y en soportar también como Él soportó una muerte que era injusta. Y voy a leerlo. Dice: vayamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y aceptemos la misma humillación que Jesús soportó. Después dice, hay que sacrificar alabanza. Bueno, yo entiendo que este sacrificio es una entrega total. Si tenemos que imitar a Cristo en el sacrificio, Cristo se entregó totalmente, ¿sí? Cristo vino a la tierra, se bajó de su trono, dice que no pensó que ser igual a Dios, entonces no, yo soy igual a Dios, yo no voy a bajar, y tenía toda la razón, era Dios, no merecíamos que Él pisara esta tierra, pero igual Él no se agarró de ahí para no venir a salvarnos, Él vino a la tierra. Es una entrega total y es apartarnos del mal, es soportarnos. El sacrificio tiene que ver con esfuerzo, ¿sí? Cuando uno se esfuerza por hacer las cosas bien, cuando nos esforzamos por llegar temprano, por ejemplo, en ensayo, cuando nos esforzamos, madrugamos un poquito más, cuando nos esforzamos económicamente porque los uniformes hay que pagarlos, las baletas se desgastan, tenemos que hacer esfuerzos, ¿cierto? Ese tipo de esfuerzos, eso es sacrificio, pero eso no es solo sacrificio, también es soportar. Y a veces nos cuesta un poco soportar. Nos cuesta un poco soportarnos las unas a las otras a veces. A veces no me saludó y no lo soporto, ya me cargué. No me pusieron a mí adelante, no lo soporto, ¿por qué no me ponen a mí? ¿Por qué ponen a otra? Yo me la sé más, esa fue la que yo hice. No soportamos a veces ciertas cosas que son justas. Y Dios soportó cosas injustas. Cristo soportó que lo sacrificaran y fue injustamente porque Él no cometió ningún pecado. Entonces también el sacrificio es soportarnos un poco y también tiene que ver con la consagración a Dios, o sea, con la santidad. Es un sacrificio, es una tarea difícil vivir en santidad todos los días porque estamos en un mundo que es muy complicado. Estamos en un colegio donde nos están enseñando cosas que ya no son tan sanas como hace un tiempo. Estamos en la universidad que está llena de ideologías raras, de cosas torcidas, y mantenernos a veces en santidad en medio de un ambiente laboral o estudiantil que es complicado, que es difícil, bueno, no es muy fácil. Entonces ser santo, vivir apartado del mal, es todo un sacrificio. Y me gustaría que leyéramos también, tengo algunos versículos, en Isaías 29, porque quiero hacer un paralelo. Aquí en Hebreos 15, al final del versículo dice: ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. O sea, cuando uno vive una vida de entrega total al Señor, cuando Cristo es el centro de mi vida, entonces la adoración que sale de mí para Dios es verdadera adoración, es alabanza. Pero hubo una adoración que no salió tan bien. Y Dios le está reclamando al pueblo de Israel en Isaías 29, 13, dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. O sea, tenemos dos casos acá. El segundo caso que les acabo de mencionar es un pueblo que se reunía a cantar. Estaban honrando a Dios, estaban cantando alabanzas, estaban haciendo todo lo que tocaba hacer, todo en orden, pero dice la Biblia, su corazón está lejos de mí. De labios me honra, dice en la traducción 60, pero su corazón está lejos de mí.
Y me gustaría también que viéramos más adelante, ahí sigue diciendo cosas, este pueblo son hipócritas, habla duramente a un pueblo que estaba tratando de honrar a Dios, pero sin relación. Más adelante dice, ¿qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen, no sabe lo que está pasando. Y es muy interesante porque ellos pecaban, hacían cosas indebidas y creían que Dios no los estaba viendo. Ellos decían, no, podemos hacer tales planes, tales cosas, pero Dios no nos está viendo. Y el profeta dice, pero qué tontos, ¿cómo Dios no los va a ver? ¿Sí? Eso era lo que estaba pasando, estaban pecando a las escondidas, estaban con todo muy bien, estaban honrando a Dios de labios, pero su corazón no estaba en relación con Dios, más bien su corazón estaba ocupado en pensar en cosas que no debían pensar. Y para hacer de pronto una reflexión en esta noche, ¿qué tanto estamos apartados o tratando de vivir una vida apartados del pecado, en santidad? ¿Sí? ¿Será que estamos haciendo cosas a las escondidas? Pero mi pregunta es, ¿a las escondidas de quién? Porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, así la luz esté apagada, Dios ve lo que está sucediendo. Y ojalá que no nos suceda como a este pueblo, sino como lo que pasa en Hebreos, que es una vida de sacrificio, una entrega total a Dios, y a partir de esa vida de sacrificio hay una alabanza genuina a Dios. El tercer punto que quiero compartirles, ¿cuál es la adoración que Dios recibe? Esa adoración debe venir de un corazón que esté humillado y arrepentido. Se relaciona un poquito con el punto anterior de la santidad. Y quiero leer en el Salmo 51, el versículo 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Aquí tenemos una situación. Tenemos al rey David que cometió un pecado, ¿sí? El pecado que cometió con Betsabé, bien sea porque se la haya robado o porque fornicaron, bueno, una discusión teológica muy interesante. El caso es que él pecó con Betsabé, ¿sí? Se acostó con ella y ella era la mujer de otra persona y luego mandó a matar al esposo, o sea, un pecado como muy terrible, ¿sí? Yo lo vería así, fue pues fornicación, asesinato, robo, lo que sea, traición. Fue un pecado muy difícil, pero luego de que David es confrontado de su pecado, David decide arrepentirse. Llega un profeta a contarle una historia y David se pone muy mal geniado porque le pareció que era muy injusto lo de las ovejas, que había un señor que solo tenía una oveja, que la quería mucho y que otro que tenía muchas se la quitó, la mató para comérsela. Y entonces él dijo, no, pero ¿qué es eso? Hay que matar a ese hombre, hay que matarlo. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Yo creo que el profeta se arriesgó ahí, porque era el rey lo pudo haber mandado a matarle, y ¿cómo así que ese hombre soy yo? Maten al profeta. No me van a matar a mí, yo soy el rey, mátenlo a él. Pero ¿qué vemos acá? La disposición del corazón de David. David era un hombre que era sensible al arrepentimiento, ¿sí? Cuando se le señala su pecado, él se arrepiente. Y a veces cuando a mí me señalan mi pecado, yo me pongo brava. Yo no me arrepiento así como tan rápido, porque a veces, o sea, en teoría sabemos que nadie es perfecto, pero uno cree que uno es perfecto porque la corrección no es que me guste mucho. A mí me corrigen y no me gusta. ¿Sí? Me cuesta un poco, pero que hay que trabajar en nuestro corazón el orgullo también, ¿sí? Que si nos hacen una corrección la podamos aceptar y podamos vivir unas vidas con un corazón humillado y arrepentido delante de Dios. La palabra arrepentimiento, según la etimología, tiene que ver con un cambio de dirección. Si yo voy hacia allá y me arrepiento, ahora voy hacia allá, en un camino totalmente opuesto. Y yo creo que eso es precisamente
el cristianismo. Tratar de vivir una vida cristiana es tratar de vivir contra la corriente. Nosotros no hacemos muchas cosas que nos invitan a hacer, que el mundo hace, y hacemos muchas cosas que el mundo no hace. Parece que estamos navegando contra la corriente, y cuando uno corre contra la corriente es muy duro. Si alguien aquí ha nadado en contra de la corriente, se da cuenta que es más lo que no avanza. Se cansa, se queda ahí, y si usted se cansa y se detiene, se corre antes. Es muy difícil, pero eso es lo que tenemos que tratar de hacer. O sea, básicamente, lo que tenemos que hacer es tratar de esforzarnos todos los días para tratar de vivir una vida que a Dios le agrade. Y cuando uno se esfuerza y cuando uno se sacrifica por hacer las cosas bien, entonces Dios valora eso. Porque siempre también hay algo que me ha llamado mucho la atención, que lo dijo el rey David, que me encanta que estudiamos al rey David porque es un adorador, que es nuestro ejemplo, ¿no? Él dijo, no le voy a dar a Dios algo que no me cueste, ¿sí? A veces no queremos esforzarnos y no queremos que nada nos cueste, pero eso no tiene ningún valor cuando damos de lo que nos sobra. Tenemos que esforzarnos un poco más para que la adoración que nosotros le estemos dando al Señor sea una adoración que realmente Él recibe. Entonces, para reflexionar en esta noche, ¿qué es lo más importante para nosotros? Piénselo de varias maneras. Para su vida, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en su ministerio? ¿Qué es lo más importante en su vida personal? Y yo le invito para que reflexionemos por un momento en cómo está nuestra intimidad con Dios. Si la hemos descuidado de pronto, si de pronto está a medias, a veces sí, a veces no, si se queda dormida orando, dormido orando en el Espíritu. ¿Cómo está Cristo en nuestro corazón? ¿Lo tenemos en primer lugar? ¿O hay algo más importante? De pronto la universidad, de pronto el trabajo es más importante, me esfuerzo más por llegar a tiempo. O de pronto sí es Cristo lo más importante en mi vida. ¿Qué tal está mi entrega, mi sacrificio para con Dios, mi esfuerzo personal, mi consagración a Dios? ¿Y qué tal está mi corazón? Mi corazón está sensible al arrepentimiento, está sensible a hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces le invito para que meditemos por un momento en esto, y si de pronto usted cree que hay algo en lo que podemos mejorar, porque yo sé que nosotros buscamos de Dios y tratamos de hacer lo mejor posible, pero los estándares de Dios son tan altos que siempre habrá algo que podemos mejorar. Entonces yo le invito para que lo piense por un momento y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude a hacer las cosas correctamente, y que si estamos adorando a Dios sea una adoración que Dios va a recibir. Entonces le invito para que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta noche yo te quiero dar muchas gracias por tu presencia, por tu poder, por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque todos los días, Señor, tú estás con nosotros, en medio de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos confronta todos los días a estar, Señor, siempre en tu presencia. Yo te ruego, Dios, que esta noche sea una noche de tu presencia, Señor, que realmente tú recibas nuestra adoración. Porque si tú no estás, Señor, nuestra vida no tiene sentido, nuestro ministerio no tiene sentido. Dios, yo te quiero pedir para que tu presencia nos toque, Señor, y nos confronte en este momento, que seas tú, que sea tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, el verdadero sentido de lo que es una adoración en espíritu y en verdad. Y si de pronto, Señor, hemos descuidado tu presencia, si de pronto ya no te buscamos con tanto fervor como antes, y ya no nos estamos esforzando, Señor, como deberíamos, ayúdanos, Señor. Yo te quiero rogar por cada ministerio que está aquí en esta noche. Yo te doy gracias por cada uno, Señor, de los ministerios, de los líderes, de los integrantes. Y yo te ruego, Señor, que sean ministerios de verdad, de bendición para la iglesia, y no solo para la iglesia, sino para esta ciudad, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa delante de ti, una vida libre de pecados, Señor.
que a ti te agrade, Señor. Oh, porque solamente tú eres santo, Dios. Y si usted recuerda de pronto esta canción, ven Espíritu, ven, que sea nuestro clamor en esta noche. Pidámosle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Y si la recuerda y la quiere cantar conmigo, le invito para que lo haga en esta noche y lo haga de corazón y entendiendo lo que estamos cantando también. Oh, Señor, porque solamente tú eres santo. Señor, solo tú eres santo y precioso. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Digámosle, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Tu palabra, Señor, haya podido tocar nuestra vida, nuestro corazón. Yo te ruego que sea tu presencia, Señor, ministrándonos, que sea tu palabra, Señor, lo que aprendimos, lo que recordamos en esta noche, Señor, que sea tu presencia en medio de todos nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, amén. Y ya para terminar, invito a todos vamos a tomar la foto final. Entonces todos los grupos de danza aquí nos vamos a hacer, otro aquí arribita. Si me colaboras fotos, si alguien quiere tomar fotos también. Todos aquí mirando para allá, bien apretados, algunos aquí arriba. Los chiquitos por acá, los más pequeños, los niños. Pues hay como un mojadito, si quieren. Cuidado con un mojadito, o lo pueden pisar por ahora. Esperen, todavía no, que falta gente.
Unos aquí arriba, si quieren pueden subir por acá. Los más chiquitos aquí arribita. Si no vayamos a pisar los micrófonos. Esperen, todavía no. Por aquí arriba pueden subir.